buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendiga, Señor. Ayúdanos a estudiar el libro de Apocalipsis. Sabemos que hay diferentes interpretaciones, Señor, y bueno, queremos respetar, Señor, cada uno de los pensamientos de los hermanos en Cristo que han dado su punto de vista respecto a este libro, Señor, pero te pedimos también tu guía y tu dirección a nosotros, que tú nos estés siempre hablando a través de tu palabra y que podamos entender, Señor, el mensaje que tienes para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 1 y vamos a darle lectura del versículo 4 al versículo 8. Solamente 4 versículos. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. El versículo, ¿cómo se dice? El subtítulo, que no son subtítulos. Tiene otro nombre, pero no recuerdo cuál es. Voy a investigar. Bueno, el subtítulo es Salutaciones a las 7 iglesias. Ese es el subtítulo, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, estamos apenas en los saludos que hace Juan a la iglesia, ¿verdad? Ya vimos en el versículo 1 al 3 que esta revelación de las cosas venideras es una revelación que Dios el Padre le dio a Jesucristo, y Jesucristo le dio la revelación misma a un ángel, y el ángel le dio la revelación a Juan, y Juan le dio la revelación a la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir revelando estas cosas a todas las demás personas que llegarán a la iglesia. El libro de Apocalipsis entonces nos deja ver lo que va a ocurrir en un futuro, ¿verdad? Muchas cosas que van a ocurrir. Entonces el libro de Apocalipsis, decíamos hace 8 días, que es un libro que nos podemos apropiar todas las generaciones de la tierra, todas las generaciones de las iglesias, de la iglesia, tenemos que apropiarnos del libro de Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis es un libro que nos presenta la fortaleza y la confianza en el Señor. Es un tiempo que Juan escribe el libro de Apocalipsis, año 100 más o menos de nuestra era, en donde la iglesia está siendo perseguida o va a ser perseguida, ya está siendo perseguida. Juan está como preso, está preso físicamente, literalmente está en la cárcel, en una cárcel que es una isla, o la isla la convirtieron en cárcel, es un castigo, y él se encuentra ahí por ser testigo, ¿verdad? Por dar testimonio de Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces el libro de Apocalipsis, esto es muy importante, se escribe para dar confianza, para dar seguridad a una iglesia que está en persecución y que la persecución se va a acrecentar cada vez más. Ese es uno de los temas principales que ofrece Apocalipsis: confianza, seguridad. ¿En quién? En Dios, claro, ¿verdad? En el Cordero, en el Espíritu Santo, que Él es el quien nos va siempre a fortalecer. Entonces, en los versículos del 4 al 8 vamos a ver únicamente el saludo que Juan hace a las iglesias, y es un saludo que se convierte en una doxología. Es algo curioso, ¿verdad? Es un saludo doxología, es algo curioso, pero bueno, eso es realmente. Y ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Que el propósito de las cartas es el progreso moral y espiritual de las comunidades.
Juan le va a escribir a 7 iglesias, ya dijimos que no es que sean solamente ellas, que las demás no lo puedan leer, sino es un símbolo para denotar plenitud, es decir, a la plenitud de las iglesias está dirigida la carta de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis, está dirigido a toda la iglesia, de todos los tiempos. Ya dijimos cuál es el propósito de las cartas que se van a escribir, es el progreso moral y espiritual de cada una de las comunidades. Vamos a ver cuando empecemos en el capítulo 2 y 3, en donde se mencionan a cada una de las iglesias, Filadelfia, Pérgamo, Esmirna, etcétera, todas ellas, y cada una de las iglesias tiene debilidades, cada una de las iglesias tiene fortalezas. Bueno, la intención al que cuando ellos lean las cartas es que esas debilidades se conviertan en fortalezas, ¿verdad? Y las fortalezas que tienen ellos se conviertan o se mantengan como fortalezas para que la iglesia sea siempre bendecida por el Señor y la iglesia esté recibiendo la retribución justa, ¿verdad? Al estar escuchando sana doctrina, ¿verdad? Al estar escuchando lo que la iglesia desea escuchar o lo que la iglesia tiene que escuchar de la voz de Dios. Pero recordemos, ¿verdad?, que el propósito de las cartas es que ellos tienen que ir progresando en todos los dones, atributos que el Señor les ha dado a cada una de las iglesias, o sea, en sus fortalezas, tienen que progresar cada día más y más y más, y si son débiles en algo, ya no tienen que serlo. Bueno, en las cartas también se hace notar el papel de Cristo, y se hace notar, ¿verdad?, desde el principio del texto que ya leímos. Dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿verdad? Entonces se hace notar, ¿verdad?, el papel que tiene Jesucristo como testigo fiel, como primogénito de los muertos y como soberano sobre los reyes de la tierra. Estos títulos son importantes. Entonces, si miramos desde el saludo que Juan le hace a las iglesias, estamos viendo un acento cristológico, una marca cristológica muy importante. Y este acento cristológico entonces anticipa la importancia esencial del Cordero en los capítulos siguientes. Es como un preámbulo de lo que Juan le va a hablar en el capítulo 4 y 5. O sea, ya desde el saludo Juan les está previniendo, les está advirtiendo, diciendo de que quien va a hablar más adelante, en el capítulo 4 y 5 principalmente, es del Cordero. Cuando lleguemos a los capítulos 4 y 5 vamos a ver por qué. Y es muy fácil, ¿verdad? Capítulo 1, introducción y saludos. Capítulo 2 y 3, descripción de las iglesias. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿En qué están fallando? ¿En qué están bien? Y como no todas están perfectamente bien, cada una tiene alguna debilidad o deficiencia, entonces la iglesia puede decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos puede ayudar? Y el capítulo 4 y 5 Juan les presenta a quien les puede ayudar, al Cordero, a Jesucristo. Bueno, en el versículo 4 que estamos viendo, el autor se refiere a sí mismo como Juan. Él es el que escribe, ¿verdad? No hay tanta necesidad que Juan escriba mucho sobre él porque la iglesia ya lo conoce. Él es un líder que tiene mucho tiempo, ya es un hombre con muchos años de edad, con mucho tiempo de ministerio, y la iglesia ya lo conoce. Así que la autoridad con la que escribe Juan indica su papel de dirigente entre las iglesias de Asia. No hay duda de que Juan era uno de los dirigentes, ¿verdad?, de la iglesia de Asia. Y aquí podemos hacer notar algo, ¿verdad? Juan fue el último de los 12 apóstoles que murió, el último. Y entonces se suponía que Juan o sus discípulos deberían de transmitir, ¿verdad?, el liderazgo de la iglesia. Pero no fue así, porque cada una de las iglesias era regional, estaban juntas, claro, unidas,
pero cada quien tenía sus obispos, sus encargados de cada una de las iglesias. Así que no fue Pedro, ¿verdad?, el sucesor del Papa, como se dice, ¿verdad? Porque si hubiera sido Pedro, Pedro tendría que haber muerto al final de los 12 apóstoles, porque esa era, digamos, la regla, ¿verdad? Quien moría al final de los líderes, de los apóstoles, era era el principal. Juan era uno de los principales en el tiempo del Apocalipsis. Entonces, se mira, ¿verdad?, que él era un dirigente entre las iglesias, no solamente entre las iglesias de Asia, las 7, porque había más iglesias, ahorita lo vamos a ver. Pero también algo importante que debemos notar nosotros es que no se sabe muy bien por qué el libro de Apocalipsis se dirige a estas 7 iglesias. Ya lo dijimos, ¿verdad? Esa es una interpretación, que el número 7, bueno, se refiere a la plenitud, y por eso es que Juan le está escribiendo a 7 iglesias para dar a entender que es a todas las demás. Pero aquí surge algo, ¿verdad? En Asia había otras congregaciones igual de importancia que las que ya mencionamos. Bueno, que las que se van a mencionar, todavía no se mencionan. Por ejemplo, estaba la iglesia de Troas. Esto, como lo sabemos, está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 5. Usted lo puede buscar para que no nos extendamos en los tiempos. También estaba la iglesia de Colosas. Esto lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 2. También estaba la ciudad de Hierápolis, eso nos lo dice Colosenses también, capítulo 4, versículo 13. Entonces, realmente no se sabe por qué Juan escogió Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, Éfeso, las 7 que menciona, y excluye a estas otras 3 o 4 o más que habían, ¿verdad? No lo sabemos realmente, porque no se sabe. Esas son interpretaciones que los estudiosos pueden hacer, pero finalmente no lo sabemos, ¿verdad? Porque no eran todas las iglesias de Asia, habían más, y todas eran importantes. Bueno, eso es solamente como un dato para que usted, si gusta usted, no solamente usted, yo y todos, podamos investigar por qué 7 iglesias, ¿verdad? Ya vimos dos puntos de referencia, posiblemente hay muchos más para que los podamos. No estamos físicamente reunidos, pero pues no sé, usted puede hacer sus notas y algún día las puede compartir con nosotros o con alguna otra persona que ustedes estudian el libro de Apocalipsis, y nos sirve, ¿verdad?, para enriquecernos, no solamente intelectualmente, sino para conocer más de la palabra del Señor. También, bueno, estamos en las salutaciones, ¿verdad?, en los saludos a las 7 iglesias, y aquí en el saludo que Juan da, el saludo que Juan ofrece, es una combinación. Esto es muy bonito. Es una combinación, el saludo es una combinación de 2 culturas, de la cultura hebrea y de la cultura helénica, ¿verdad? La forma en cómo saludaban los griegos o los helénicos es que ellos se decían gracia. Era un saludo. Aquí en México decimos buenas tardes, ¿verdad?, o buenas noches, como sea, depende de la hora. Bueno, para los griegos, para los helénicos, se veían o entraban a un hogar, a una escuela, y lo único que decían es gracia. Ese era el saludo, gracia. Y los hebreos, el pueblo judío, ellos cuando saludaban decían shalom, o sea, paz. Entonces, estas 2 combinaciones, ¿verdad?, de la cultura hebrea y de la cultura helénica, es una combinación muy importante, porque no es un saludo común, sino es un deseo que se tiene de quien de quien sale el saludo a quien lo está recibiendo. Que la gracia del Señor y la paz del Señor esté contigo. Entonces era una combinación muy importante, y esta doble
salutación, este doble saludo, aparece en todas las cartas paulinas. Si miramos todas las cartas, si miramos, tiene esta combinación, gracia y paz. Gracia y paz. Charis shalom, ¿no? Esas son las palabras griegas y hebreas. Charis shalom. Así más o menos dirían. Yo no sé griego ni hebreo, menos lo sé hablar, pero más o menos así se dirían. Charis shalom. Y como digo, no era solamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, sino era realmente un deseo que hubiera paz, que la gracia, el amor del Creador, de Dios, estuviera en esa casa o con la persona a quien se le ofrece ese saludo. Por eso Pablo, como lo repito, Pablo incluye ese saludo en todas sus cartas, porque Pablo lo que desea para su iglesia es eso, el shalom, la paz que solamente da Dios, y la gracia que solamente da también el Señor. Entonces, la gracia, ¿verdad? Estamos en el saludo. La gracia es el favor divino que se muestra a la raza humana. La gracia es el favor divino que se muestra a la raza humana. Y la paz es aquel estado de bienestar espiritual que le sigue al favor divino. Entonces es una combinación muy importante, ¿verdad? Así que la gracia de Dios es lo que hace que su pueblo pueda disfrutar de paz. Solamente la gracia de Dios nos va a traer paz. Y Romanos capítulo 5 nos lo dice, ¿verdad? Que una vez siendo reconciliados mediante Jesucristo, nuestro único Salvador, tenemos paz para con Dios. Qué importante. Y qué interesante que este mensaje va dirigido a una iglesia o a toda Asia que va a entrar en problemas de persecución. Sí, o sea, Juan les está advirtiendo, van a tener problemas, van a ser perseguidos, como yo, estoy encarcelado, muchos van a morir, pero recuerden que el Señor les da esta gracia, una gracia, es un favor divino para la raza humana, y la paz es lo que sigue a lo que da el Señor. Qué importante saludo. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que la paz es el estado de bienestar que da el Señor a su pueblo. Así que la gracia de Dios es lo que hace que su pueblo pueda disfrutar de la paz que da Él. La gracia y la paz entonces proceden de una triple fuente, ¿verdad?, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Estamos en el versículo 4. Vamos a leerlo otra vez. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Creo yo con esta explicación, a mí, bueno, no sé qué es, yo sé que no es la mejor explicación definitivamente, ¿verdad? Pero me da un poquito más de amplitud en mi lectura. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice, ¿verdad?, aquí en la Escritura, que la gracia y la paz proceden de una triple fuente. ¿Cuál es la triple fuente? Ahí está. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Esta forma de hablar de Juan es como una paráfrasis, ¿verdad? O sea, está parafraseando, o sea, está diciendo algo, pero con palabras distintas. ¿Qué está diciendo? Éxodo 3. Ahora, sí me gustaría que lo leyeran, por favor. Éxodo capítulo 3. Vamos rápidamente ahí hasta el segundo libro, tercero de ahí. El segundo de la Biblia, no el tercero, el segundo. Éxodo capítulo 3. Y vamos a ver cómo es que Dios le habla a Moisés. Éxodo 3, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí, está diciendo que la gracia, la paz, viene, ¿verdad?, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿De quién? De Dios, el Padre, el Todopoderoso.
Entonces no es un saludo normal, vuelvo a decir. No es un saludo común y corriente, como cuando vemos a un amigo, no, yo, ¿qué pasó? No, 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 no. No es nada que ver con ese tipo de saludos. O sea, no digo que esté mal un saludo, que usted vea a su amigo, que yo así los veo a mis amigos, así los saludo, ¿no? A los que tengo mucha confianza. Mis amigos de niños, ¿qué pasó? Pero aquí no es otra cosa, aquí es otra cosa completamente distinta. O sea, es la paz, la gracia, la paz que viene del Todopoderoso, del que es, del que era, el que ha de venir. ¿Cómo se presentaba este nombre? El que ya leímos en Éxodo capítulo 3, cómo lo escribían los judíos. Los judíos inventaron un nombre para el Señor que ellos creían, que no solo creían, es la verdad, que el nombre de Dios era tan sagrado, tan puro, que el hombre no lo podía ni siquiera pronunciar. Y entonces inventaron el tetragramatón, que se conoce como el tetragramatón, que son cuatro letras. Eso es lo que significa la palabra tetragramatón, quiere decir 4 letras en español, para que no nos hagamos tantas bolas. Y las 4 letras son Y, H, W, H. Otra vez, Y, H, la muda, ¿verdad? Y, H, W, H. ¿Cómo lo pronunciaría usted? ¿Lo puede pronunciar? A ver, ¿cómo, hermano? ¿Sí lo puede pronunciar? Pues no, o sea, y por eso así lo inventaron, para que el hombre no lo pudiera pronunciar. No se puede pronunciar. O sea, la I se puede pronunciar como una Y, ¿no? Podría ser como Yue, algo así. Yue. Entonces, los masoretas, que fueron quienes le pusieron, ya dijimos, capítulos, versículos a la Biblia, ellos creyeron o inventaron también la palabra Yahvé. Entonces, el tetragramatón, la Y, H, W, H, posiblemente su sonido podría ser como algo así como Yahvé, la palabra que se usa, ¿verdad? En la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, viene la palabra Yahvé con y B pequeña, B de vaca, Yahvé con acento en la E. Yahvé, bueno, después esa palabra Yahvé se fue transliterando hasta llegar al español, y la palabra Yahvé fue convertida o transformada gramaticalmente hablando en la palabra Jehová, ¿verdad? Porque si vemos el tetragramatón son puras consonantes, y el hebreo, como se escribía, eran puras consonantes, no habían vocales como lo conocemos nosotros, no había A, E, I, O, U, no, eran puras consonantes, puras consonantes. Por eso el hebreo se oye así muy fuerte, ¿verdad? Muy áspero, porque eran puras consonantes. Bueno, los masoretas entonces le pusieron vocales a las consonantes al texto hebreo, y entonces se cree que el tetragramatón pasó de un posible Yahweh a Jehová. Esa es la transliteración. Una palabra que aborrecen los católicos romanos, pues es la misma de Yahvé. Lo que pasa es que pues no, ¿sabes por dónde? No estudiar, ¿verdad? No entendemos. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad? Que lo que dice Juan en el versículo 5, estamos en 5, ¿verdad? No, en el 4, perdón. Cuando dice él, gracias pasa a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Estamos diciendo que esto es una paráfrasis del tetragramatón de Éxodo capítulo 3. Ahí estamos, y ahí nos extendimos un poquito. Bueno, y entonces en Éxodo capítulo 3, que es lo que estamos considerando, sabemos, ¿verdad?, que la eterna presencia de Dios abarca todo el tiempo, ¿verdad? Porque por eso que dice, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, está ampliando todo el tiempo. O sea, no hay principio ni fin, porque Dios siempre ha sido. Dios no tuvo principio, Dios no tiene fin. Siempre ha estado por la eternidad. ¿Cómo es esto? No lo entendemos. Bueno, yo no lo entiendo. O sea, mi mente no puede entender, y lo digo en serio, no puede entender qué es la eternidad. O sea, yo no lo entiendo, pero sé que Dios es eterno. Pero no, aunque no lo entienda, eso no significa que Dios no sea eterno, ¿verdad? La palabra lo menciona, el que es, el que fue y el que siempre será.
Así que Juan entonces, ya lo dijimos, parafrasea, ¿verdad?, el nombre divino. No lo parafrasea solamente pues, por pasar el tiempo. No. Es un libro sagrado el que estamos leyendo. Mi voz no es sagrada ni mucho menos, hermano, ni mis pensamientos. A veces yo digo cosas que no tengo que decir, y no solamente yo, muchos otros, pero la palabra es la palabra de Dios. O sea, esa es la palabra del Señor. Esto es santo. La Biblia es algo santo, es algo divino. Así que Juan no está parafraseando Éxodo capítulo 3 solamente para hacer más grande su libro, para pasar el rato. No, lo está haciendo con un propósito. Y el propósito de Juan es hacer recordar a los lectores que Dios existe eternamente. Ese es el propósito al parafrasear el nombre divino. Que el pueblo que va a ser perseguido sepa que Dios ha existido eternamente y que no solamente ellos lo van a perseguir, no. Ya persiguieron a Abraham, ya persiguieron a Jacob, a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Dan, Neftalí, a todas las tribus. Y el Señor siempre los sacó victoriosos. Y es un pueblo, uno de los pueblos más antiguos, una de las culturas más antiguas en todo el mundo. Está aquí la evidencia, esta es la evidencia de la cultura de Israel, de un pueblo escogido por el Señor. Así que esa es la intención que tiene Juan. Recuerden, van a ser perseguidos como iglesia, van a tener problemas, sí, pero Dios es eterno. Dios siempre ha estado con ustedes, siempre va a estar con ustedes. Ese es el propósito de la paráfrasis de Éxodo capítulo 3 en Juan capítulo 1, versículo 4. Bueno, tal recordatorio, el que le está haciendo Juan, sería muy apropiado en tiempos de persecución, claro, ¿verdad? O sea, les van a perseguir y ellos tienen que recordar que Dios es eterno. Ahora también, la invocación de la gracia y de la paz también proceden, de acuerdo al texto, proceden de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Eso dice, ¿verdad? Así termina el versículo 4. Voy a leer todo el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que el número 7 nuevamente es la plenitud, para hacer referencia también a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es un saludo que está, ¿quién lo está hablando? Juan, ¿verdad? ¿Quién le dijo a Juan que diera saludo? El ángel. ¿Quién le dijo al ángel que le dijera a Juan el saludo? Jesús. ¿Quién le dijo a Jesús? Dios. Entonces es un saludo. ¿Y quién está enfrente del trono? El Espíritu Santo. Es un saludo que es gracia, paz, ya lo explicamos, lo que significa, y que es un saludo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más quieren la iglesia? Yo digo, ¿no? ¿Qué más quieren la iglesia? O sea, están en persecución, están en prueba, y le está hablando a Juan, no se preocupen, el Padre está contigo, también el Hijo y el Espíritu Santo. Pues ¿qué más quiere? Ya aquí le paramos, vámonos ya. Pues ya está escrito, ¿no? O sea, Juan dice, no se preocupen, o sea, les va a caer como en feria problemas, pero recuerden quién está delante de ustedes, quién es el que los levanta, quién es el que les ayuda. Versículos 5 y 6. Vamos a leerlos. Dice el versículo 5, y de Jesucristo, o sea, sigue hablando, ¿verdad? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Bueno, perdón, hasta el versículo 4, Juan les ha dicho que la gracia y la paz es de Dios, claro, y del Espíritu Santo que está en el trono. Y en el versículo 5 y 6 les va a hablar que también viene de Jesucristo, es decir, de la Trinidad. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la gracia procede de Dios el Padre, de los 7 espíritus y también de Jesucristo, ¿verdad? De acuerdo al versículo 5 y 6. Ahí tenía que completarle forzosamente Juan. Y procede de Cristo, a quien se designa mediante un título triple. Testigo fiel es el primer título, testigo fiel. El segundo es
primogénito de los muertos, y el tercero es el soberano de los reyes de la tierra. El primero, testigo fiel, en su papel como mediador de la revelación que recibió de Dios. O sea, Jesucristo está haciendo su función de mediador al revelar el mensaje que Dios le dio, ¿verdad? Por eso es un testigo. O sea, por eso se menciona a Jesús como un testigo fiel, porque Él está dando testimonio de lo que el Padre le está queriendo revelar a su iglesia. Esto lo dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo, de que Dios le dio, ¿verdad? Para manifestar a sus siervos las cosas que van a pasar, etc. También este título que se da de testigo fiel, también se refiere al testimonio de vida que se consumó en su muerte de obediencia. Es decir, cuando Jesús estuvo en su vida, estuvo en su ministerio, Él fue también testigo, ¿verdad?, de la verdad que Dios quería que fuera revelada a todas las naciones. Jesús lo hizo con su ministerio y cumplió con su muerte, una muerte de obediencia. Así que a los cristianos de Asia, a quien va dirigida la carta, el libro, a ellos que estaban a punto de entrar en tiempos de persecución, se les presenta a Jesús como el testigo fiel, el modelo de firmeza y fidelidad a Dios. En otras palabras, Juan le está diciendo, ustedes también van a pasar por persecución, pero tienen que ser testigos fieles como Jesucristo ha sido testigo. O sea, sí, los van a perseguir, los van a meter a la cárcel, van a hacer muchas cosas, pero no dejen de hablar la palabra. Sigan predicando. Ese es el punto a los que Juan los quiere llevar. También el segundo título es el primogénito de los muertos. Ese título lo encontramos en la carta a los Colosenses. También Pablo le da el título, ¿verdad?, en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y a Cristo se le dará soberanía de la iglesia como primogénito de los muertos. Como primogénito de los muertos, Jesús se convierte en el más excelso de los reyes. Y entonces este triple título pretende estimular a los creyentes que serán perseguidos por su fe en Jesús. También les recuerda que Cristo ha recorrido antes este camino, un camino a la victoria que ha quedado abierto por medio de su muerte. Entonces, a través de testificar del Evangelio, se abre el camino, un camino de vida, ¿verdad? No solamente para los que predican, sino para todos los que escuchan. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el versículo 6 termina atribuyendo a Cristo la gloria y el dominio por siempre. Entonces, en este contexto, gloria significa alabanza y honra, y dominio connota poder y fortaleza. Entonces, si miramos estas características, ¿verdad?, de Jesús, la iglesia no tendría por qué presentar ningún temor. Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que el enfoque de los versículos 5 y 6 de la obra redentora de Cristo conduce a la esperanza del día glorioso cuando Jesús regrese en triunfo y llevará a la historia a su consumación. El profeta Daniel tuvo la oportunidad de ver este evento, ¿verdad?, siglos antes, en el capítulo 7, versículo 13, que el profeta ve cómo el Hijo del Hombre viene con las nubes, ¿verdad?, como carros de fuego, etc. Entonces, la idea del versículo 7 es que cuando Cristo regrese, los no creyentes se lamentarán por el juicio. Otra vez dice,
He aquí que viene con las nubes, perdón. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero esta lamentación que habla aquí dice que todos aquellos que vean cuando Jesús venga harán lamentación por él, pero no serán lamentaciones como las que Jeremías escribió en su libro de lamentaciones, no. Las lamentaciones del libro de Jeremías eran para arrepentimiento de los pecados, y el Señor les concedió a algunos arrepentimiento, no a todos. Pero aquí no es pero aquí la gente no se va a lamentar para arrepentirse, no. Aquí la gente se va a lamentar, pero ya para cuando va a ir directa al juicio, ¿verdad? Al juicio de perdición, claro. O sea, en el juicio, cuando venga Jesús por segunda vez, cuando el Señor ya esté en la tierra, ya no va a haber oportunidad para arrepentirse. Hay una doctrina que se conoce como dispensacionalista. Ellos creen, y son cristianos, ¿verdad? Ellos creen que sí, cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a venir, va a estar en las nubes un tiempo. No se ponen de acuerdo si son 3 años y medio, son 7, bueno, el tiempo que sea. Yo no creo eso, yo no creo eso, porque la Biblia así no lo enseña, pero los hermanos sí lo creen, que va a venir en las nubes, va a estar ahí en las nubes un tiempo con todos los que creyeron en Él, con todos los salvos, van a estar como en la espera, ¿no? Y aquí en la tierra va a haber la gran tribulación, etcétera, y va a haber quien les predique a la gente. Bueno, en la Biblia no dice eso. Estamos leyendo, ¿verdad? Que cuando venga el juicio, va a ser un juicio final. Viene Jesús, no va a estar en las nubes, no. Cuando Pablo habla de que dice, todo ojo le verá y la iglesia irá con él en las nubes y estarán así para siempre, no es que estemos en las nubes para siempre, no. Ahí la palabra que se usa en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, es cuando es que sube la iglesia como una comitiva, ¿verdad? Como cuando llega un presidente a un país y el embajador del país lo llega a recibir, va así la iglesia hacia las nubes, recibe al Señor con todos los que vienen con él y bajan inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, y aquí en la tierra es el juicio final. No sé dónde saca que van a estar ahí 3 años y medio en las nubes, viviendo en la nube 34, y eso no es bíblico. Lo bíblico es esto que estamos leyendo. Aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Que he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los que no creyeron en él se van a lamentar, todos. Ya no va a haber oportunidad para predicar el evangelio cuando Jesús esté aquí. La oportunidad es hoy. Es hoy. Por eso Pedro dice, ¿por qué Jesús no ha regresado? Porque quiere que todos nos arrepintamos y que el evangelio sea predicado en todas partes. Por eso Jesús no ha regresado por segunda vez. Bueno, vuelvo a repetir. La idea del versículo 7 es que cuando Cristo regrese, los no creyentes se lamentarán por el juicio. Finalmente, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y bueno, es Dios Padre hablando, ¿verdad? Únicamente en este versículo y en el capítulo 22 son las únicas 2 veces que Dios el Padre habla, las únicas 2 veces. Esa es la primera. Entonces es Dios Padre hablando, y Él afirma ser el alfa y el omega. Por medio de estos títulos, Dios está subrayando su eterna soberanía a fin de animar a los cristianos en persecución. Sí, o sea, Dios dice, yo soy el principio y el fin. No hay principio ni fin, pero yo soy todo. No tengan problema cuando sean perseguidos. Aquí la palabra todopoderoso, que la traduce la Reina Valera como todopoderoso, la traducción que se hizo a la Septuaginta, una traducción sí al griego, o el griego como la palabra que presenta es la palabra pantocrátor, para la palabra todopoderoso, y la palabra para pantocrátor o para todopoderoso en el español, la palabra hebrea es la palabra Sabaoth. Y hay un título, ¿verdad? Igual en la Biblia de Jerusalén. Consiga esa Biblia, hermano, es una Biblia muy buena porque ahí tienen todos los títulos de Dios. Y ahí, por ejemplo, dice, en vez de que diga Jehová de los ejércitos, dice Jehová Sabaoth. La palabra Sabaoth significa eso, Jehová de los ejércitos o ejércitos. Entonces, todopoderoso, pantocrátor o Sabaoth
es lo mismo. Significa entonces que el guerrero divino, ¿verdad?, que hablábamos anteriormente, el guerrero divino, que en el Antiguo Testamento los hebreos lo tenían considerado como el vengador de su pueblo, o sea, Jehová, el vengador, el guerrero divino se ve como Jehová de los ejércitos, como Jehová Sabaoth. Y esto es para estimular a la iglesia que tienen un Dios poderoso. Es el Dios de los ejércitos, es el Pantocrátor. Para los hebreos, ellos dicen, tienes a Jehová Sabaoth, ellos entendían que era Jehová de los ejércitos. Para los griegos decían, tienes al Pantocrátor contigo, entendían que era el Todopoderoso. Para el español, para nosotros, es el Todopoderoso. Y no debe de haber ninguna angustia porque tenemos al Todopoderoso. Recordemos, es un mensaje a una iglesia que va a entrar en persecución, en problemas. Entonces es muy curioso, ¿verdad?, que el saludo, estamos en el saludo de Juan a las iglesias. El saludo de Juan se convierte ahora en un himno de alabanza a Cristo o a la Trinidad. El Hijo llevó a comprar la libertad del pecado. Él dio la libertad del pecado. Y entonces es aquel, el Hijo, que por medio de su muerte y de su resurrección nos ha equipado para servir al Padre y para servirlo porque Él es la gloria eterna. Y veamos cómo es que Dios, o sea, la alabanza que está dando es a Cristo, al Hijo. Y veamos cómo es que Dios el Padre aprueba la adoración al Hijo, de modo que la salutación y doxología preparan al lector, nos preparan a todos nosotros para la exaltada visión que va a presentar en los próximos capítulos. Bueno, esto vamos a verlo dentro de 8 días, si Dios permite, pero este es un preámbulo que Juan les quiere dar a la iglesia. El saludo se convierte en una doxología para prepararlos a los grandes eventos que Juan les va a describir y a la gran manifestación que les va a dejar ver en los capítulos 4 y 5 principalmente. Bueno, hasta aquí vamos a parar, hermanos. Vamos a hacer una oración, pedirle al Señor que sea el que nos siga dando confianza en cada una de las situaciones difíciles que presentamos como iglesia. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. Oramos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos ayude a entender tu palabra y sobre todo aplicarla a nuestra vida. En el tiempo de Apocalipsis, Señor, tu iglesia presentaba pues pruebas muy difíciles, Señor, que los conducían hasta la muerte. El día de hoy no es tan drástico para nosotros, no habrá quien nos pueda matar en este país por predicar el Evangelio, Señor, pero quizá haya burlas del mundo, Señor, persecuciones, todo tipo de situaciones difíciles. Confiamos en ti, Señor, hemos estudiado todos los títulos que tú tienes para tu Hijo Jesús y creemos, Señor, que solamente Él es el que nos fortalece en cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con usted. En el nombre de Jesús, amén.